Hace ya 8 años que Pedro Sánchez se convirtió en presidente del gobierno por primera vez. Con un discurso de José Luis Ábalos y el trabajo de fontanería de Pablo Iglesias, el socialista consiguió los votos del PSOE, de Unidas Podemos, de Esquerra Republicana, del PDeCAT, ahora Junts per Catalunya, del PNV, de Bildu, de Compromís y de Nueva Canaria. Estos partidos se aliaron para echar a un gobierno salpicado por la corrupción y por prácticas mafiosas y cloaqueras. Entonces, un juez de la Audiencia Nacional condenó a dirigentes del partido gobernante por el caso Gürtel, un caso de corrupción institucional. Además, el partido gobernante se enfrentaba a un caso judicial, a un juicio abierto por presunta utilización de herramientas del Estado para perseguir a rivales políticos y a todo aquel que pudiese tirar de la manta. Para completar, en la documentación manuscrita recogida por los informes judiciales se encontraron referencias al presidente del gobierno, tales como M. Rajoy o MR. El gobierno que se erigió tras aquella moción de censura está hoy salpicado por presuntos casos de corrupción y por presuntas prácticas mafiosas y cloaqueras. La esposa del presidente del gobierno y el hermano del mismo se enfrentan a casos judiciales, ella por hasta 5 delitos y él por haber sido presuntamente enchufado. Además, las dos personas que ocuparon la Secretaría de Organización y por tanto el segundo cargo más importante del partido gobernante están imputadas por presuntos delitos de corrupción que alcanzan los millones de euros. Y una militante del partido gobernante, Leire Díez, la presunta fontanera de Ferraz, está imputada por perseguir a jueces, fiscales y guardias civiles que investigaban al partido gobernante. Y para completar, en la documentación recogida por los informes judiciales se han encontrado referencias al presidente del gobierno. Reunión con PS, escribió la fontanera Leire Díez. Persecución a jueces y una reunión con PS, claves de las cloacas del PSOE. Dicho esto, yo también dije, obviamente la intención de todo esto es limpiar, ¿vale? Yo no estoy aquí para otra cosa que no sea limpiar. Según las investigaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, limpiar significaba buscar trapos sucios de jueces, fiscales, agentes de la citada unidad y periodistas que fuesen molestos con los intereses del Partido Socialista. Una operación cloaquera en la que presuntamente Leire Díez era la ejecutora, el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, el instructor, y el propio Partido Socialista, el financiador. Por ello, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, imputó a Cerdán por delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos y tráfico de influencias, y a Díez por organización criminal, prevaricación, malversación, inducción al falso testimonio, cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil y un delito contra las instituciones del Estado. Hoy en La Diana analizamos las claves del caso de la fontanera del PSOE y de las presuntas cloacas del Partido Socialista. Arrancamos. La Diana, análisis desde el sur con Samuel Saborido. Y para explicarnos con más detalle y con más precisión este caso, hemos querido invitar a La Diana a Ana Martín, ella es periodista del debate en el Congreso de los Diputados. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Samuel? Buenas tardes. Ana, explícanos, porque este caso es complejo y parece a veces, por momentos parece un capítulo de Mortadelo y Filemón y por momentos parece un supercaso de cloacas del Estado. ¿Qué es y qué no es el caso de Leire Díez? Bueno, pues de momento es que estamos todavía en una fase de instrucción, en una fase muy inicial, Samuel, pero todo apunta a que lo que es una trama concebida ya no para destruir pruebas, como fue el caso Kitchen, sino para destruir reputaciones y destruir directamente a personas que forman parte de los 3 pilares del Estado de Derecho, es decir, jueces, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que en este caso eran agentes de la UCO con nombre y apellidos. Eso es lo que sabemos, que había una trama. Sabemos que una de las partes era Leire Díez, el último eslabón. Sabemos que por encima de ella estaba el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. La cuestión es cuántas personas más hay implicadas. Es un caso muy grave, Samuel, porque lo que conocemos hasta ahora ya afecta a varios órganos vitales del sanchismo. Afecta a la Moncloa porque en la primera reunión o la reunión que el juez instructor Santiago Pedraz sitúa como la pista de despegue,
participó el que entonces era el director adjunto del gabinete de la presidencia del gobierno, Antonio Hernando. Afecta también a la gerencia del Partido Socialista. Está imputada la gerente porque esa trama se financió con dinero del partido. No se sabe de dónde venía ese dinero, pero era dinero del partido. Afecta a la presidencia del PSOE. La presidenta del Partido Socialista ha sido llamada a declarar en calidad de testigo porque intercambió mensajes con Leire Díez en los que queda claro que Santos Cerdán le había puesto al corriente de las indagaciones, de las actividades de Leire Díez. Afecta al PSC, porque el juez también ha pedido la contabilidad del Partido Socialista de Cataluña de los años 2024 y 2025, que fue cuando presuntamente operó esta trama. Afecta a la dirección de la Guardia Civil. La directora de la Guardia Civil se reunió hasta en 3 ocasiones con Leire Díez, aunque inicialmente lo negó ella y lo negó el ministro del Interior, han tenido que acabar reconociéndolo. Y afecta también a la Fiscalía General del Estado. Lo último que hemos conocido es que el entonces número 2 que era fiscal general del Estado, hoy inhabilitado, Álvaro García Ortiz, se reunió en 2 ocasiones también con Leire Díez. Así que, como ves, tenemos un ramillete bastante amplio. Queda mucho, pero ya sabemos una parte importante. Además, por las propias características del caso y por lo que se sabe de cuando empezó, inhabilita el principal argumento que tiene cualquier persona implicada en un caso de corrupción, que es estos son ovejas negras, no es cosa mía. Este caso se abre en los días en los que Pedro Sánchez se toma los días de reflexión, que envía esa carta a la ciudadanía, y se toma para defender al partido y para defender a Pedro Sánchez. Es raro pensar que esa organización se haga sin que Pedro Sánchez fuese consciente. Hombre, la cronología es la que es. El 24 de abril de 2024, Pedro Sánchez escribe esa primera famosa carta a la ciudadanía en la que dice que necesita tomarse 5 días para reflexionar porque Begoña Gómez acababa de ser imputada por el juez Juan Carlos Peinado, y a los 2 días, el día 26 de abril, se produce una primera reunión en Ferraz en la que participan pues Santos Cerdán, Leire Díez, un empresario vinculado a la trama, Dolcet, participa también el que era el director adjunto del gabinete de la presidencia, y a partir de entonces parece que se pone el operativo en marcha. Ojo, fue la primera reunión de una larga lista, hubo más de una veintena de reuniones que la UCO sitúa en Ferraz, no son una ni dos. Y luego, claro, atamos los cabos ya teniendo la información, pero si recuerdas, cuando al cabo de esos 5 días Pedro Sánchez compareció en la Moncloa en una declaración sin preguntas para anunciar que él que había decidido quedarse, él afirmó que esto no era un punto y seguido, sino un punto y aparte. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Bueno, pues ahora podemos entender algunas cosas, ¿no? Y eso hay que sumarle que en los papeles que se incluyen en la investigación, los papeles que se le adjudican a Leire Díez, estaba escrita la expresión reunión con PS, con P.S, claro, que alude al presidente del gobierno. Alude claramente, no tanto en esa anotación como en una en la que PS es identificado, es decir, hay en una de las libretas, Leire Díez habla de el abogado del hermano de PS. Eso ya creo que blanco y en botella no puede ser más que leche. Ahora bien, lo que sostiene el gobierno y lo que sostiene el gabinete del presidente es que eso es una inventada, es decir, que en esa reunión ni ninguna otra jamás se llegó a producir. Claro, ¿cuál es el problema de todo esto? Que al final no hay ninguna prueba de la implicación de Pedro Sánchez, pero sí hay indicios que harían que por lo menos el juez lo citase a declarar en calidad de testigo. Como imputado no puede ir a estas alturas porque recordemos que el presidente del gobierno es un aforado, como lo son también los diputados ante el Tribunal Supremo, y la Audiencia Nacional no podría, aunque quisiera imputarlo, habría que derivar el caso al Supremo y antes pedir un suplicatorio. Pero bueno, sí se viene hablando, él ha hecho declaraciones en los últimos días
negando tener cualquier conocimiento y menos de haber formulado un consentimiento a esta trama. Ni nunca avalé, ni nunca tuve información, ni nunca tuve conocimiento de algo que nunca hubiera tolerado. De hecho, siempre he sido muy claro en esto. Yo no hago ni he hecho lo que otros sí me hicieron a mí. La de Sánchez se descarta porque tendría que pasar al Tribunal Supremo y el Supremo al Congreso de los Diputados que permitiese la imputación del presidente, pero la imputación del Partido Socialista como personalidad jurídica, ¿tú crees que está cerca? Creo que es una posibilidad, y creo que es una posibilidad porque con lo que conocemos hasta ahora, la trama se financió con dinero del Partido Socialista Obrero Español, es decir, se pagaron viajes, se pagaron estancias de hotel, y el dinero que ofrecía la trama para tratar de sobornar pues, a algún que otro fiscal o a la empresaria Carmen Pano, que había declarado que llevó 90.000 euros en efectivo a Ferrat y la trama intentó sobornarla para que cambiara esa declaración, pues era dinero del partido. De hecho, fíjate, Samuel, hasta qué punto lo tiene claro el juez, que ha pedido la contabilidad, te decía antes, del Partido Socialista de Cataluña, pero también del PSOE de los años 2024 y 2025, y ha pedido a Hacienda informes detallados de ambos partidos que tienen entidad distinta, PSOE y PSC. Ana, tu trabajo como periodista es preguntar a la gente qué opina sobre las cosas y qué va a hacer respecto de esas cosas. Quiero preguntarte por las conversaciones que habrás tenido con los socios del gobierno, los socios del presidente del gobierno. Todos ellos, si no me falla la memoria, fueron quienes apoyaron la moción de censura contra M. Rajoy. Ahora existe un P. Sánchez y además tenemos al ministro Urtasun, que representa a los comunes dentro de la coalición de Sumar, que pide al PSOE que Ferraz no se convierta una vez más en un estorbo, digamos, para el gobierno progresista. Eran más o menos sus palabras. Yo creo que estamos en un callejón sin salida porque Pedro Sánchez no tiene mayoría para gobernar, pero Alberto Núñez Feijóo no tiene mayoría para ganarle una moción de censura y, por tanto, desalojarlo de la Moncloa. Y en esa situación nos encontramos y nos encontraremos seguramente, salvo que cambie mucho el guión de esta película, hasta que Pedro Sánchez decida convocar elecciones. Es una situación surrealista desde el momento en que el PNV, Junts y Podemos, si no recuerdo mal, creo que también el BNG, han pedido a Pedro Sánchez que no deje pasar este año sin convocar elecciones generales porque esto no da más de sí. Y es que es verdad, objetivamente esto no da más de sí, pero ya no daba más de sí antes de, digamos, de esta eclosión de casos de corrupción, de los que, por cierto, queda una gran parte por salir porque hay varios bajo secreto de sumario. No daba más de sí desde que Junts decidió dar por bloqueada la legislatura en octubre del año pasado ante los incumplimientos del presidente del gobierno. Yo no tengo ninguna duda de que más allá de que aprieten mucho los puños y le pidan y le exijan al presidente del gobierno asunción de responsabilidades, al final no harán nada. Nadie quiere ser el responsable de tirar a este gobierno y nadie quiere ser el responsable de, sobre todo, de abrir la puerta a Vox. Y sobre esta última vertiente, sobre la posibilidad de una moción de censura por parte de los socios de Pedro Sánchez, le hemos preguntado a Daniel Valdivia. Él es profesor de Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Pues es muy complicado, muy complicado porque ahora mismo estamos en un escenario donde yo creo que todo el mundo sabe, ¿no? Más allá de algunas encuestas que son difíciles de creer, que lo que viene después del gobierno actual, pues un gobierno del Partido Popular con Vox, además un gobierno que si nos vamos a 40 dB, ¿no? El barómetro que publica mensualmente El País, no solamente es una mayoría de la derecha, estamos hablando de una mayoría muy amplia, por encima del 50% de los votos, que puede traducirse más o menos en torno al 60% de los escaños. Es decir, que nos iríamos a un escenario donde quizás la derecha esté cerca de tener 2/3 del Congreso de los Diputados, ¿no? Con todas las consecuencias que eso pueda tener de cara a futuras reformas, incluso constitucionales. Entonces, ante ese escenario prácticamente apocalíptico, ¿no?, que se plantea, pues es muy difícil que los socios tumben a un gobierno y tengan esa papeleta o ese señalamiento de tener la culpabilidad de haberle dado la puntilla al gobierno de Pedro Sánchez. No creo yo que veamos caer el gobierno y pues a Pedro Sánchez, no, al gobierno del Partido Socialista y Sumar,
le queda todavía, por así decirlo, una bala de plata, le queda una oportunidad que es el control de los tiempos, que es el control de cuándo piso el botón, cuándo nos vamos a elecciones, de qué manera vamos. Se habla del superdomingo electoral, creo que sería un error, ¿no?, saturar el debate con un plebiscito sobre la figura de Pedro Sánchez, pero sí es evidente que ese control de los tiempos va a hacer que Pedro Sánchez, ¿no?, como siempre se ha dicho, que una figura que controla muy bien los tiempos, que controla muy bien los momentos, que como un jugador de baloncesto sabe bien cuándo ejecutar la táctica clave, pues creo que encontrará el momento ideal, no para formar una alternativa de gobierno de nuevo al Partido Popular y a Vox, pero sí para limitar, o en la medida de lo posible, evitar el desgaste del Partido Socialista. Y veremos qué explicaciones da o deja de dar PS en su declaración ante el Congreso el próximo 24 de junio. Nosotros nos vamos por hoy, volvemos la semana que viene con otro episodio de este mismo estilo, aquí en La Diana. Así que ya sabes, si te ha gustado, deja un like en este canal, suscríbete y nos vemos en otra. La Diana es un videopodcast autoproducido y presentado por Samuel Saborido. Puedes vernos y escucharnos en YouTube, Spotify e iVoox.